Siempre te hablo de que hay dos barajas que son las básicas con las que se empieza a leer el tarot, con las que se aprende, que depende de la escuela o el formador que elijas, trabajará con una o con otra, o incluso hasta con las dos. Una es el archiconocido tarot de Marsella y la otra es el tarot de Rider-Waite-Smith, que es de la que vamos a hablar hoy. Esta es una edición especial que ha salido por el primer centenario de esta baraja y en el que por fin se reconoce a Smith. Siempre se ha conocido este tarot como el tarot de Rider o el tarot de Rider-Waite. Rider es la editorial. Waite fue el místico que tuvo la idea, que ideó este tarot, y la ilustradora es Pamela Colman Smith, a la que siempre se ha dejado fuera. Pero estas ilustraciones de este famosísimo tarot las tenemos gracias a Pamela Colman Smith. Entonces, qué maravilla que por fin aparezca su nombre. A partir de entonces se nombra esta baraja como tarot de Rider-Waite-Smith e incluso, ¿por qué no?, el tarot de Pamela Colman Smith. Eso ya como más te resuene. Este es un tarot que es básico. Este es un tarot que cuando empezamos a trastear con el mundo del tarot, cuando empezamos con Marsella, siempre es bueno tener también esta baraja. Igual que cuando empezamos con Rider-Waite-Smith, es bueno tener a Marsella para compararlos. El tarot de Rider-Waite-Smith tiene algo que es muy interesante, y es que se sale un poco de esa vertiente tan cristiana que tiene el tarot de Marsella tradicional. Por ejemplo, en el caso de los papas, aquí ya no vemos papas como tal. Quizás tiene todavía esta figura de Arcano 5 un poco la estructura papal, pero ya se le cambia el nombre por el hierofante. Y la papisa se hace llamar la gran sacerdotisa y en realidad está evocando a una sacerdotisa del culto de Isis. Este tarot tiene una vertiente esotérica muy fuerte. Ten en cuenta que también los creadores de esta baraja cabalgan entre finales del 19 y principios del 20. Estamos hablando de una época en la que hubo un boom con los libros revelados, hubo un boom con todo lo que es el campo esotérico. Es la época de Aleister Crowley, de las hermanas Fox, de Allan Kardec, toda esa época en la que el misticismo hizo boom y subió. Entonces, este tarot lo que trae, digamos, es como una versión más esotérica, más actualizada para la época. Entonces, tiene, digamos, a nivel de simbología, pues muchísimo más carácter quizás en ese sentido que el tarot de Marsella. Hay algo que es como muy interesante, que es bueno tenerlo en cuenta cuando trabajamos con Rider-Waite-Smith, y es que el arcano 8 en esta baraja es la fuerza y el 11 es la justicia. En Marsella ocurre al revés. Cuando estudiamos las barajas, estudiamos la numerología, a priori puede resultarnos un poco extraño, sobre todo cuando venimos de una de las dos y nos tenemos que adaptar a este cambio, nos puede chirriar y decir no lo entiendo. Pero cuando conoces el significado de las cartas, de la numerología, y tratas de adaptar o de entender por qué esta carta responde a este número, como también responde a este, digamos, en Marsella y viceversa, le encontramos sentido. No es tan descabellado en realidad. Entonces es como muy interesante, y esto lo que nos hace es ampliar todavía más nuestro conocimiento, nuestra visión con respecto a los mensajes del tarot. Otra cosa muy interesante que tiene esta baraja, que suele ser además uno de los motivos por los que mucha gente prefiere estudiar con ella en vez de con Marsella, es que los arcanos menores son, si te fijas, representaciones, son digamos personajes haciendo alguna acción concreta. Esto de alguna manera nos facilita muchísimo la lectura, porque estamos viendo pues personajes haciendo diferentes acciones, mientras que por ejemplo este es el 10 de bastos, vemos a una persona cargando con 10 palos. Aquí ya nos viene una imagen de sobreesfuerzo, de mucho peso, de sobrecarga por la acción que está realizando este personaje. Pero por ejemplo esta misma información en Marsella serían solamente 10 bastos, entonces es como más complicado a priori entender por qué el 10 de bastos significa lo que significa. ¿Por qué entonces en mi caso, por ejemplo, yo enseño con Marsella y no con esta baraja? Porque es verdad que cada baraja tiene su significado y que luego hay que adaptar el significado de las cartas a la baraja que tú utilices, como estás viendo con las diferentes barajas que te estoy trayendo. Para mí, si tú eres capaz de entender con un 10 de bastos representado con 10 bastos lo que significa, y no de memoria, sino entendiendo, porque entiendes la iconografía, entiendes el significado del basto, entiendes la numerología, entiendes el arcano mayor al que se asocia. Si tú eres capaz de sacar esas conclusiones viendo una carta en la que aparecen 10 bastos, esto, digamos,
te va a ser mucho más fácil de entenderlo. Vas a entender muchísimo más por qué este personaje está en esta situación con estos bastos. Y por supuesto, cuando agarres cualquier otra baraja que se inspire en una o en otra, o que tenga una inspiración libre, cuando aparezca su 10 de bastos, vas a ser capaz de entender también muchísimo más. Entonces, digamos como que yo empiezo por la parte más complicada, precisamente para que luego se nos facilite el trabajo. Pero también me parece muy meritorio las personas que directamente empiezan con Rider-Waite-Smith, porque esto es un clásico, es un básico, y aquí también hay muchísima información, digamos, que extraer, que sacar. Por lo tanto, esto es una baraja que obviamente recomiendo para empezar a aprender el tarot. Siempre invito a que cuando te inicies elijas, a no ser que tú elijas un formador que te diga yo trabajo con esta, trabajo con la otra, yo te invito, digamos, a que si eso no se te da, que tú elijas cuál de las dos quieres utilizar para iniciarte. En la formación que estoy grabando, aunque me voy a apoyar mucho más en Marsella, también vamos a ver esta baraja porque me parece compatible. Esto no es como decir eres de este equipo o de este otro, eres de Picasso o de Dalí. Se puede ser de Rider-Waite-Smith y de Marsella al mismo tiempo. De hecho, me parece mucho más enriquecedor y mucho más, digamos, sabio por tu parte, mucho más abierto también ese canal y ese enfoque. Así que, a pesar de que voy a enfocar la formación sobre todo basándome en Marsella, esta baraja va a tener muchísima presencia porque también vamos a ver los arcanos con esta baraja, y también te traeré pues varias de las barajas que hemos estado viendo simplemente para poder ampliar tus conocimientos con respecto al tarot. Pero al menos cuando termines mi formación sí que vas a poder trabajar tanto con Marsella como con Rider-Waite-Smith. Eso ya lo voy a dejar a tu total criterio. De hecho, empezaré diciéndote en la formación que elijas la baraja con la que más resuenes. Cuéntame qué te parece esta baraja. Supongo que ya la conocías. Si ya trabajas el tarot, seguro que tienes alguna de sus múltiples versiones, que ya la has trasteado. Cuéntame si te gusta esta más, prefieres la de Marsella, si te gustan las dos. En fin, me encantará leerte, y si se te ocurren preguntitas que podemos hacer con esta baraja, que en realidad esta baraja sirve para preguntarlo absolutamente todo, pues te leo encantadísima en comentarios.